Aquí dicen que los anteriores no eran corruptos, porque dice, ¿por qué no se les ha metido a la cárcel? No, si no se les acusa de tontos. Claro que eran corruptos, pero no eran tontos. Todas las compras que hacían estaban debidamente legalizadas, pero solo se podían hacer a las empresas de ellos. Igualito como pasa con lo que existe en Comisión Federal de Electricidad. Todo es legal, pero es tremendamente inmoral. Ahora, siguiendo con el programa establecido, comenzaremos la primera ronda de preguntas. Le otorgamos la palabra para tal fin a la senadora Patricia Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Por favor, senadora Patricia Mercado. Gracias, presidente. Bienvenidos a los dos. Rápidamente, porque tengo 3 minutos. El 28 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del cannabis para uso recreativo adulto. En el Senado seguimos buscando acuerdos para legislar al respecto y cumplir plenamente con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero la Declaratoria General de Inconstitucionalidad dice que en lo sucesivo y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones a personas adultas. La Corte estableció que la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla de cannabis y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado. Esta sentencia obliga a la COFEPRIS a expedir los permisos solicitados por personas adultas para poder cultivar cannabis para su autoconsumo. Sin embargo, la COFEPRIS no ha cumplido plenamente con el mandato judicial, pues sigue dando negativas a las personas solicitantes. Organizaciones de la sociedad civil ya han levantado la voz frente a esto. Sabemos que COFEPRIS lanzó una nueva plataforma de trámites autogestivos, lo que sin duda era necesario para aumentar la eficiencia. Por eso le pregunto, ¿con esta plataforma se podrán solicitar permisos respecto a cannabis y obtener respuesta positiva? ¿Cuántos permisos para autocultivo se han emitido? ¿Cuáles han sido los tiempos promedio, mínimos y máximos del trámite? ¿Cuenta con un cronograma para que COFEPRIS cumpla con su obligación de expedir los lineamientos que regulen los permisos para el autocultivo de cannabis? Por otra parte, el 30 de septiembre pasado, y como esa puede ser una especulación, y aprovecho, digamos, usted está aquí y nos puede aclarar, el 30 de septiembre elementos de la Marina Armada de México ocuparon las instalaciones de la COFEPRIS para su seguridad y protección. El 6 de octubre fue nombrado el capitán de navío Francisco Julián Arce como titular del órgano interno de control y se ha mencionado insistentemente que la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas será encabezado por la teniente de fragata Química Celeste de Abril Ruiz, que proviene de la Secretaría de Marina. De ser cierto, secretario, ¿cuál es la lógica de que la regulación de medicamentos y de los riesgos sanitarios queden en manos de elementos de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo plantea evitar que se privilegie la visión de seguridad por una de salud, en especial con respecto a la cannabis? Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, senadora Patricia Mercado. Le damos ahora la palabra a la senadora Cora Pinedo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Por favor, senadora. Muy buenos días a todos. Muy buenos días.
a nuestras autoridades en materia de salud, senadoras, senadores. Muchas gracias, presidente. Con su venia, le informo que haré uso del tiempo de las 2 rondas en una sola exposición. Gracias. La pandemia del COVID-19 ha puesto al personal de la salud en el centro de atención de gobiernos, sociedades y de los ciudadanos. Cada miembro del personal de salud con quienes han estado y continúan en la primera línea de respuesta para combatir al coronavirus en medio de esta crisis sanitaria global. El personal de la salud pasa largas jornadas de trabajo dando respuestas frente a esta pandemia del COVID-19. Me refiero en esta tribuna a quienes hoy siguen atendiendo y cuidando en silencio, en situaciones muchas veces precarias, a quienes sufren hoy un contagio con efectos graves de esta enfermedad. Me parece oportuno expresarles un reconocimiento y comprometernos a que se les garantice un apoyo permanente para que cuenten con los recursos, medicamentos y equipo necesario. La crisis del COVID-19 destaca una vez más la urgencia por alcanzar el servicio de salud universal. Esto nos demanda la definición e implementación de políticas y acciones concretas. En este esfuerzo quiero exponer un asunto que me preocupa en mi estado, Nayarit, donde el personal de salud del área de neonatología del Hospital Civil de Tepic lanzó un llamado de auxilio para evitar que bebés prematuros y recién nacidos graves continúen sin posibilidad de ser hospitalizados por falta de recursos. Actualmente, el manejo otorgado a estos pacientes es similar al que se daba hace 25 años. Actualmente, el manejo otorgado, este hospital que opera con recursos del INSABI, desafortunadamente atraviesa una de sus peores crisis económicas. Por ello, el personal médico ha solicitado a las autoridades estatales y federales el envío urgente de incubadoras, medicamentos e insumos, además de la reparación de un techo que se colapsó en las instalaciones de la unidad de neonatología. Con la atención a estas necesidades, se evitará que más bebés prematuros o recién nacidos esperen hasta 38 horas por una cama o egresen de urgencias pediátricas sin haber podido ser valorados por algún neonatólogo. Los medicamentos e insumos faltantes en esta institución son muchos en este tiempo. Surfactante, medicamento fundamental en el manejo de los prematuros de menos de 34 semanas, que se administra a los pulmones a través de la tráquea para que puedan respirar. Nutrición parenteral, antibióticos y citrato de cafeína, importante para la estimulación del centro respiratorio de los prematuros. Ahora, el personal médico enfrenta los meses del año con mayor número de nacimientos, que son agosto, septiembre y octubre, con la mayoría del equipo hospitalario descompuesto y arrumbado. Confío en que las autoridades correspondientes tomarán atención inmediata sobre la grave situación de este centro de salud. Uno de los objetivos del actual gobierno federal es que todas y todos los habitantes de México reciban atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos. El Instituto de Salud para el Bienestar informa a la opinión pública que se está garantizando el abasto de medicamentos para el sector salud del país, incluyendo medicamentos oncológicos que se utilizan en el tratamiento de los diferentes padecimientos de cáncer y de diabetes. Sin embargo, la realidad no siempre se refleja la visión tan optimista de los mensajes e informes. Desde el inicio de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido prioridad garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a todas las personas
que carecen de la protección de la salud en México. Para ello, las dependencias que componen el sector salud trabajan de manera coordinada con el rediseño de la proveeduría de medicamentos. Se trata de una nueva política de Estado que se construye con bases sólidas para que todos los medicamentos del sector salud estén garantizados para toda la población del país. La reforma a la Ley General de Salud aprobada por el Congreso en noviembre del 2019, misma que se propuso para asegurar la gratuidad de los servicios de salud para la población sin seguridad social, dio lugar a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Analizar desde una perspectiva de teoría de cambio los mecanismos a través de los cuales el INSABI se propone avanzar hacia su objetivo puede permitir identificar retos y estrategias para potenciar sus resultados y a la vez llamar a la reflexión de los ciudadanos respecto a cuáles mecanismos serán necesarios para avanzar hacia el acceso efectivo a la salud en nuestro país. El INSABI se ha planteado metas de bienestar para medir el acceso a los servicios de salud de la población sin seguridad social. Entre ellas se encuentran los recursos físicos y humanos y la basificación del personal médico. Ante este desafío es una realidad que nos golpea y le quiero preguntar. Ya voy a concluir, presidente. Señor secretario, el gobierno federal tiene contemplado para el próximo año la rehabilitación de aproximadamente 117 centros de salud en todo el país. ¿De qué manera podría implementarse un mecanismo eficaz de distribución de medicamentos en conjunto a esta estrategia de rehabilitación hospitalaria para evitar desabastos? ¿Qué acciones se están tomando para integrar a los servicios de atención a los mexicanos que sufren enfermedades crónicas y han visto interrumpidos sus tratamientos? ¿Qué medidas se están tomando para evitar que se repitan casos como los del Hospital de Neonatología de Tepic para garantizar que todos los hospitales cuenten con equipos e insumos suficientes para brindar un servicio de calidad? Le agradezco sus respuestas y es cuanto. Gracias a todos. Muchas gracias, senadora Cora Pinedo. Cedemos la palabra a la senadora Silvana Beltrones, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, muy buenos días a todos. Buenos días, secretario y director, sean ustedes bienvenidos. Debido al tiempo conferido, diré directamente a los temas que nos ocupan. El progreso de la campaña de vacunación contra COVID-19 tiene la atención del mundo entero. Sin embargo, en nuestro país se están olvidando de aplicar las demás vacunas. Estas bajas coberturas son tan preocupantes como la falta de su disponibilidad, recursos humanos y materiales, los problemas administrativos en las compras, la falta de coordinación entre las instituciones y la carencia de un sistema que permita realizar seguimiento. El año pasado, 1 de cada 4 menores de 1 año de edad se quedó sin el esquema básico de vacunación que los protege contra enfermedades que ya se encontraban erradicadas o controladas, como lo es la tuberculosis, hepatitis B, la tosferina, el sarampión, la rubiola, el rotavirus. Esto según datos del propio tercer informe de gobierno. Este tercer informe que reporta el nivel más bajo de aplicación de dosis en los últimos 8 años. Esto es preocupante en cualquier contexto, pero resulta doblemente peligroso en medio de una pandemia y por eso yo les pregunto, ¿tienen contemplado algún mecanismo distinto o plan emergente para atender y revertir los rezagos en vacunación que incluya objetivos alcanzables a corto plazo y que garantice coberturas universales de forma permanente? La vacunación es un derecho humano que debe ser garantizado y por ello también quiero cuestionarles sobre la vacunación de adolescentes mayores de 12 años contra COVID. El 24 de junio, COFEPRIS dio su autorización para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en adolescentes a partir de 12 años. Esta noticia fue anunciada por el secretario López-Gatell vía Twitter, en donde congratuló a la COFEPRIS, afirmando que permitiría seguir protegiendo al pueblo de México esta noticia.
Sin embargo, después de cientos de amparos promovidos por madres y padres de adolescentes para que les fuera aplicada dicha vacuna, el subsecretario ha hecho desafortunadas declaraciones que todos conocemos y por eso le pregunto, ¿usted también piensa que cuando se vacuna a un menor se le quita la oportunidad a un adulto, pero cuando se regala a otros países no? Este pronunciamiento, además de insensible, resulta indolente, pero también es absurdo porque, sobre todo según sus datos de la Secretaría y Hacienda, se han adquirido 250 millones de vacunas. Es decir, hay suficientes para toda la población. Entonces ya no hay pretextos. Tan solo en la última quincena de agosto el número de contagios y hospitalizaciones por COVID en menores ha aumentado. Y si esto no es suficiente, hay un registro de 758 menores fallecidos por causas relacionadas por COVID. Señor secretario, la sola muerte de un menor bastaría para que se inicie esta etapa de vacunación. Pero como vimos esta semana, es lamentable que haya tenido que venir el Poder Judicial a corregir la plana nuevamente a esta administración por problemas de salud evidentes. Por ello, explícanos, por favor, ¿actualizará el plan de vacunación y cuándo se realizará la inoculación a mayores de 12 años sin comorbilidades, como lo ha ordenado un juez federal? Valga el comentario, secretario, que estos cuestionamientos obedecen a preguntas de madres y padres de familia que muchos hemos hecho nuestros. Y no quiero dejar de referirme al anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre la reapertura de fronteras este 8 de noviembre. Cancillería dijo que su secretaría no pedirá certificados de vacunación para el ingreso a nuestro país. También seguiremos sin solicitar pruebas PCR con resultados negativos para el ingreso de personas a nuestro país. Es absurdo que se pidan para salir, pero no se pidan para ingresar. Por último, y no menos importante, quiero hablarles sobre la lacerante situación del cáncer en nuestro país. Desde la última comparecencia hubo preguntas al respecto, mismas que quedaron sin respuestas y por eso hoy se las reformulo. Como ya decía, resulta lastimoso que en México padres y madres de menores con cáncer pidan que se les dé un amparo para que se les entreguen los medicamentos. En julio usted declaró que el abasto de medicamentos oncológicos está asegurado para todos los pacientes, que las 28 claves que faltaban ya se consiguieron y terminó su intervención con la siguiente afirmación: se está cumpliendo en tiempo sin desabasto de aquí al próximo año. Entonces quisiera preguntarles, ¿por qué madres y padres de menores con cáncer desmienten estas declaraciones afirmando que solo tienen confirmadas 16 claves? Aún faltan 12 y que la información es incierta en las reuniones a las que han hecho referencia que tienen con ellos y que no les dan fechas exactas de entregas. En la Ciudad de México sí, el Hospital Federico Gómez cuenta con todos los medicamentos, pero no ocurre lo mismo en los demás hospitales de los estados como Chiapas, como Tamaulipas, como Tabasco, como Veracruz, como Baja California. En mi estado, en Sonora, el Hospital Oncológico del Estado informa un grave desabasto de vincristina, de temozolomida, de Aracé, gemcitabina. Secretario, ¿por qué sigue habiendo desabasto? ¿Cómo se está realizando la planeación para la compra y que haya un abasto suficiente en el 2022? Y aunado a esto, no puedo dejar de hablar del Registro Nacional de Cáncer, que no operó durante este año a pesar de tener recursos asignados y que en su reglamento dice que la información debe ser difundida semestralmente. Y por eso mis preguntas son las siguientes: ¿cuál es la última información obtenida a través de este registro y cómo fue utilizada para la distribución en el proyecto del PEF 2022? ¿Por qué dejó de operar la Red Nacional de Registros de Cáncer? ¿Y en qué se gastaron los recursos que ya tenía etiquetado para esto? De verdad quisiera hacerle otras preguntas, pero la realidad se impone y obliga. Si de verdad se pretende hacer un análisis del informe presidencial, una verdadera rendición de cuentas, solicito sus puntuales respuestas. No quisiera que se me diga que se me van a mandar por escrito, como se hizo en los últimos 2 años, en donde las respuestas no han llegado. No basta la voluntad política de quienes hoy comparecen. La Constitución es muy clara y por eso en estos momentos les entrego a ambos el documento con cada una de mis preguntas, esperando su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Silvana Beltrones. Ahora le damos la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez, quien va a hablar en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Buenos días, secretario. Buenos días, maestro Ferrer. Bienvenidos al Senado. Como dicen por ahí, estábamos mejor cuando, según ustedes, estábamos peor. Y les voy a explicar por qué.
Miles de mexicanos creyeron en ustedes cuando prometieron y prometieron que mejorarían el servicio y el acceso a la salud de nuestro país. La situación es realmente alarmante. Y no me voy a meter en asuntos políticos ni al debate de si se llama Seguro Popular o se llama INSABI. Eso es lo de menos. Lo peor es que, de acuerdo con datos del Coneval, hay cerca de 16 millones de mexicanas y mexicanos que dejaron de tener acceso a los servicios de salud. Tan solo de 2018 a 2020 pasamos de tener 20.1 millones a 35.7 millones de personas que se quedaron sin acceso a la atención médica. Algo absolutamente imperdonable. Son ya 3 años de esta administración de la Cuarta Transformación. Ya no pueden seguir culpando a los gobiernos del pasado. Que les quede claro, si estaba mal, les tocaba corregirlo y no lo hicieron. Asuman su responsabilidad. Basta de pretextos. El servicio de salud se les fue de las manos. Si bien la epidemia por COVID-19 afectó a los gobiernos de todo el mundo, en nuestro país se tomaron decisiones fallidas con altas consecuencias. Sin duda, estas y otras decisiones afectaron gravemente a los mexicanos que, aseguran, son su prioridad, los que menos tienen, los más pobres. En 3 años, el Programa Nacional de Vacunación, con prácticamente cobertura universal y de reconocimiento internacional, se ha desplomado, al grado de que miles de niñas y niños de 1 a 3 años no cuentan con el esquema completo de vacunación. En 3 años, la sustitución del sistema de abasto y distribución de medicamentos e insumos médicos por el de compras consolidadas en Hacienda no solo ha resultado un fracaso caro, sino una acción negligente, y ahora con la UNOPS no está mejor. En el informe preliminar del INEGI en 2020 hay un exceso de mortalidad de 326,000 personas fallecidas, de las cuales se estima que 201,000 fallecieron por COVID. Es decir, hay 125,000 personas que no fallecieron por COVID y ahora sabemos la causa. En 2019 se registraron, según datos oficiales, 104,354 muertes por diabetes y en 2020 151,214 muertes, un aumento de 45%. Otro caso son las muertes por enfermedades cardiovasculares. En 2019 se registraron 156,000 y en 2020 más de 218,000 muertes, un aumento de 40%. Una catástrofe en solo un año, que seguramente está relacionada con la incapacidad en la compra y distribución de medicamentos. Y estas, doctor Ferrer, son verdades, no mentiras. Son datos del INEGI, porque seguramente usted me va a decir que tiene otros datos. No hay duda, la incapacidad también es corrupción y además mata. Se quejaron que en la compra de medicamentos había una red de corrupción. Era su pretexto favorito. Sin embargo, nunca vimos denuncias o personas detrás de las rejas por este motivo. Si había corrupción, denúncienlos y métanlos en la cárcel. Es lo que se merecen. Nadie puede ya negar que sigue la escasez y el desabasto de medicinas y material quirúrgico en las instituciones de salud pública. Sin embargo, donde la situación del desabasto es más dramática es en el caso de los medicamentos oncológicos, en particular para los tratamientos de niñas y niños con cáncer. No es un invento del neoliberalismo ni propaganda o complot conservador para criticar o derrocar a la 4T. Cada una de las niñas y los niños que lamentablemente padecen algún tipo de cáncer tiene nombre y apellido. Es de carne y hueso, existe. Secretario Alcocer, un sector salud que ignora, minimiza o soslaya los reclamos de niñas, niños, madres y padres de familia no está cumpliendo con su deber. Su deber primordial es servir para preservar la salud. Termino, doctor, preguntándole, ¿qué va a hacer la institución a su cargo para resolver la grave situación de que cerca de 36 millones de mexicanos
no tienen acceso a servicio médico. ¿Qué está pasando con los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar? ¿Dónde están los 66,000 millones de pesos que deberían poder utilizarse para cubrir los gastos de enfermedades de alto costo? ¿Qué harán para corregir los errores en la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para terminar con el gravísimo desabasto? ¿Cuándo se van a surtir y distribuir todas las claves de medicina oncológicas para que se puedan aplicar quimioterapias y tratamientos integrales? ¿Cómo van a recuperar la eficiencia del Programa Nacional de Vacunación? Porque no pudo evitar la escandalosa cifra de fallecimientos de trabajadores de salud debido al SARS-CoV-2. ¿Cuándo van a empezar a vacunar contra el COVID a todos los niños y jóvenes de 12 a 17 años de edad? En serio, la única estrategia oficial frente al desabasto de quimios y de insumos en el sector hoy es negarlos. ¿La mentira como alternativa? ¿Hasta cuándo, secretario, la acusación de mentiroso será la única respuesta a víctimas de este imperdonable desabasto? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora Xóchitl Gálvez. A continuación, del Grupo Parlamentario de Morena, se va a dividir el tiempo de la pregunta en dos de nuestros compañeros. Damos la palabra a la senadora Lilia Margarita, hasta por 3 minutos, senadora. Sí. Muchísimas gracias, y por obviedad de tiempo quiero empezar mis primeros segundos reconociendo el trabajo de todos y todas las compañeras del sector salud que han dedicado en el último año sus esfuerzos y su vida en muchos de los casos a que este país siga adelante. La pandemia efectivamente nos ha maltratado mucho, pero no está en manos de particulares el que esto haya sido o no haya sido. Es un evento que se vino y que nos tiene que prevenir, secretario, maestro Ferrer, para lo que viene. No va a ser fácil la salud en los próximos años. Yo, escuchando hace unos días a unas compañeras senadoras, se quejan mucho y con justificada razón de que en sus estados no se atiende la salud como debe de ser. Faltan medicamentos, falta personal. Por lo tanto, yo les solicito, más que preguntarles, que esas reuniones que se hacen aquí, señor secretario, señor director, se hagan también en los estados. Con todo el respeto a la autonomía de los ejecutivos, si no resuelven el problema de salud en sus estados, pues que lo hagan ustedes y nos convoquen a los o a las senadoras que estemos interesadas en platicar en los estados de los problemas de salud de nuestros estados. Uno de los problemas que tenemos efectivamente es todavía el problema del cáncer, la enfermedad del cáncer, pero no se va a resolver. Viene muy duro, viene durísimo el problema del cáncer, y con acciones políticas o discursos políticos no los vamos a resolver. Necesitamos que se incremente el recurso económico para la investigación en México, director, secretario, y se den más recursos para el personal, para los hospitales, para los tratamientos. Tenemos medicamentos como el ibrutinib que cuesta 160,000 pesos. 160,000 pesos para un mes. ¿Quién los tiene? Es urgente que regulemos el costo de los medicamentos, que efectivamente acabemos con esas mafias y empecemos, como siempre se ha buscado en la izquierda, el que nosotros tengamos las capacidades para producir nuestros medicamentos para nuestros enfermos y no estemos dependiendo del exterior, del extranjero.
Por último, no, todavía me queda un minutito, yo quisiera solicitarles que uno de los problemas más graves que tenemos en el país es el personal. Es el personal que le ofrecimos la base, la seguridad, la tranquilidad laboral y que no le hemos cumplido por diferentes razones. Porque los sindicatos, porque se dan las plazas, porque se las prestan, porque los compañeros, porque las amigas o las novias tienen más derecho de quienes han trabajado en este sector durante toda una vida. No es justo, señor secretario, que se haya contratado personal, y aquí afortunadamente está el doctor Alejandro, que se haya contratado personal para que trate el COVID y cuando ya está pasando el COVID lo despidamos, inclusive hasta ni le paguemos. Es urgente resolver el problema de la seguridad laboral de todo el personal de salud. Para eso, yo también quisiera su ayuda, señor secretario, señor director, de que tengamos acercamiento con la ANFEM para regular el trato y los ingresos de las becas de los médicos internos. Desde que yo era médica interna, se sigue ganando la misma beca y no alcanza ni para los transportes. Hay que tratar mejor a los trabajadores en servicio social, a los médicos, a las enfermeras. Hay que tratar mucho mejor a los médicos residentes. Reconozco que en 3 años se ha hecho mucho. Mucho se ha hecho en 3 años. Mucho más de lo que se hizo en los 40 años en que nos saquearon, en los que nos robaron, en quienes nos estafaron. No es posible en 3 años resolver el problema de los 40, pero hay que echarle ganas, estamos a su disposición. No espero respuestas ahorita, las espero rápidamente para concluir lo planteado. Muchas gracias, muy amables. A continuación le damos la palabra al senador José Luis Pech. Muy buenos días, señor secretario, señor director general. En este espacio escuchamos ciertamente afirmaciones que nos dicen que lo peor es ahora, que lo peor no era antes. Y si esto es cierto, entonces había que preguntarse por qué el pueblo de México sigue apoyando a este gobierno. ¿Será que el pueblo es masoquista? ¿Será que el pueblo le gusta ser lastimado? Pregúntense eso cada vez que lo afirmen. Yo quiero esta mañana agradecer el apoyo de la Secretaría de Salud, del INSABI y de la Secretaría de Defensa, porque durante el COVID que tuvimos y que hemos tenido en Quintana Roo, reabrieron el hospital o abrieron el hospital oncológico que no estaba abierto, que era un elefante blanco, lo equiparon y lo hicieron trabajar eficientemente. Ahí la Secretaría de la Defensa hizo un excelente trabajo. Y también, por otra parte, otro hospital que estaba cerrado, construido en los sexenios anteriores y que no tenía equipamiento y que no tenía personal, también se abrió con el personal de la Secretaría de la Defensa para poder abrir y atender a la gente. Lamentablemente, el hospital de Tulum, que atiende a todo un municipio, cuando ha bajado la pandemia y se retiró la Secretaría de Defensa, se volvió a cerrar. Le pido gentilmente, señor secretario, contemplar que este hospital, que es fundamental para un municipio turístico de Quintana Roo, se reabra. Ciertamente, estos recursos tendrán que buscarse porque de una forma u otra dependen de la Secretaría de Salud del Estado, pero están ahora cerrados y pido su intervención para que este municipio vuelva a recuperar este hospital que se reabrió y que trabajó muy bien y que fue equipado debidamente por la Secretaría de la Defensa Nacional con el apoyo de ustedes. También le pido, por favor, su intervención decidida para que dos otros elefantes blancos creados en los sexenios anteriores, que no estaban equipados, que no tienen personal, se abran porque atienden a 2 grandes comunidades, el Hospital de Nicolás Bravo en Quintana Roo y el Hospital de Leona Vicario en Quintana Roo. Pido su gentil intervención, secretario, para que en el próximo presupuesto se contemple y pueda brindarse lo que debe darse al pueblo de Quintana Roo. Aquí dicen que
que los anteriores no eran corruptos, porque dice, ¿por qué no se les ha metido a la cárcel? No, si no se les acusa de tontos. Claro que eran corruptos, pero no eran tontos. Todas las compras que hacían estaban debidamente legalizadas, pero solo se podían hacer a las empresas de ellos. Igualito como pasa con lo que existe en Comisión Federal de Electricidad. Todo es legal, pero es tremendamente inmoral. Gracias, muy amables. A continuación, continuando con el programa establecido, daremos paso a la primera ronda de respuestas, dándole la palabra al doctor Jorge Alcocer Varela. Por favor, doctor. Hasta por 15 minutos. Sí, muchas gracias, senador Villarreal Américo. Ya no tiene día que festejar su nombre. Bien, voy a hacer con toda claridad, si es posible por el tiempo, una respuesta que es respetuosa para todas las preguntas. No estoy haciendo política, no la sé hacer, pero sí son sentidas muchas de estas preguntas y sí hay que reconocer algunos caminos, como el de la última milla, que así ponemos como tal en medicamentos, que es complicado y que no le estamos negando. Sí ha habido ese camino tortuoso y otros más. Pero para ello, en cuestión de tiempo, le pediré al maestro que se ubique precisamente en esta respuesta, que fue lo que él expuso. Empezaría con la respuesta parcial, porque no es posible tener todo en estos minutos y además pues, no todo corresponde a lo que conozco, ¿sí? Pero lo voy a hacer con la seguridad de que sí conozco la importancia de lo que están pidiendo. La senadora Mercado, a quien saludo con gusto nuevamente. Regulación de cannabis. Efectivamente, esto se ha seguido un camino que inclusive se paró en tiempo para darle más plazo a las acciones, a las recomendaciones y desde luego a la perspectiva de dar la entrada a un cannabis para los niños. Aquí empiezo a hablar de los niños. Si no hablamos de los niños, no hablamos del futuro de nadie, de un país. La CONADIC, que es el órgano y en particular su director, el más conocido desde hace tiempo en la asesoría técnica, mandó la ley federal, parte de ella está aprobada con sus elementos, y se participó ciertamente en el diseño del reglamento de la Ley General de Salud. Ellos, en particular el encargado, capacitó a médicos del IMSS en la atención farmacológica derivados del cannabis. Todo esto en atención a la sentencia que ya mencionó, emitida por el amparo 57-2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desarrolló un programa de capacitación con fines medicinales y sobre el uso lúdico, donde empiezan un poco más las vertientes de discusión. La COFEPRIS y CONADIC participaron en la formulación de opiniones. Ahí solo preciso, a fin de reconocer los derechos humanos, y esto es lo que nos mueve no solo como médicos, sino como un derecho para que esto sea una realidad. Seguimos y desde luego ante el incumplimiento el 30 de septiembre de 2019 en la sala de la SCGN, se notificó la ejecutoria dictada por el amparo en revisión. Y de ahí, para los efectos, puntualizo, brindar atención médica integral y armonizar la normativa. Esto, desde luego, me quiero ubicar, desde luego por el interés en el uso lúdico, que de acuerdo a la Declaratoria General de Inconstitucional ya referida, era violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Y se dictó que se autorizaran las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC, sembrar, cultivar, ya se mencionó, cosechar, preparar, etcétera. ¿Qué tenemos en la actualidad? Desde luego, se señaló que se establecían los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla. Y todo esto, su comercialización, el suministro, cualquier otro acto de enajenación está en desarrollo. Actualmente, la Subsecretaría de la Secretaría de Salud, la COFEPRIS
elaboran esa propuesta de lineamientos y desde luego para estar en posibilidad de reformar y adicionar las diversas disposiciones del reglamento de la ley para su uso medicinal y sus derivados farmacológicos. ¿Qué quiero señalarle con esto? No solo lo que está escrito por ley, sino también el tiempo que esto requiere para consensar estas acciones, porque el interés comercial, bienvenido, el comercio es parte de nuestra vida, tiene que ser también acorde con estos lineamientos que inciden, y termino con este punto, no termino con el tema como tal, en la juventud, en nuestros niños, en que no coman gomitas con cannabis, en que no tengan una serie de elementos en cualquier lugar y que induzcan, y me atrevo a señalar, porque ya hay elementos no terminados, no publicados, que inducen hasta el suicidio en los niños por una acción que tiene dualidad en sus efectos. La senadora Silvana Beltrones ha tenido una actualización de su interés en esta comisión. Yo sé que tiene participación en otras comisiones, pero realmente veo que sí tiene esta situación en particular con la vacunación, nuevamente de los niños. Este ha tenido, como en muchos lugares, un cierto cambio y falta de vacunas para poderse tener en su seguimiento. Esto lo vimos desde el año pasado, pero para el corte de junio de 2021, la cobertura sectorial del esquema completo de vacunación en población menor de 1 año de edad fue de 68.2%. No estoy haciendo como debe ser certeza y no aproximación. En población de 1 año de edad fue de 45%. Ahora bien, durante la temporada invernal les informo que ya fueron aplicadas por el sector salud 36.1 millones de dosis de vacuna contra la influenza en el 2021 a población en riesgo, y de acuerdo a este seguimiento se van a continuar realizando las actividades de vacunación, excepto en las unidades de salud, que son pocas afortunadamente, que están todavía como unidades de COVID. Entre el 19 de abril y el 3 de septiembre se llevaron a cabo estrategias de vacunación intensiva durante la campaña de seguimiento contra el sarampión y la rubiola. Y puedo decirle, senadora Beltrones, que se han aplicado 7.880.734 dosis de la vacuna SR que previene el sarampión y rubiola en niños y niñas de 1 a 4 años. Y se han aplicado 2.934.000, etcétera, de dosis de vacuna en niñas y niños de 1 a 9 años, la SRP, y 2.210.940 de la vacuna hexavalente, que es en el futuro la que vamos a tener como de primera instancia, en niñas y niños de 2 años, antes de los 5 años de edad. Esto, desde luego, si uno empieza a manejar cifras, para eso se necesita tenerlo a la mano, no lo tengo, pues todavía no es el alcanzable, es un avance y un avance sustancial recuperado de la pandemia, y no es el pretexto, no es la justificación, sino es la realidad. Y así, durante la temporada invernal, ustedes pensarían que también se ha trazado la vacunación contra la influenza. Tenemos la vacuna, no se ha empezado por una decisión epidemiológica integral. Si tenemos que darle no prioridad, sino seguimiento a la vacuna que termina en su mayor parte de la población mayor de 18 años a fines de octubre, esperemos que sí, estamos a punto de tenerlo. Solo en el estado de Guanajuato faltaban ciertas vacunas por parte de la Federación y ya están hacia allá en este momento. Vamos a lograrlo y por eso decidimos que esto se retrasara la aplicación de la vacuna antiinfluenza. Además, porque existe cierta información no totalmente comprobada científicamente, pero sí con una realidad de que esta presencia del virus de la influenza va a ser como el año pasado, afortunadamente, de un curso
más benigno de las anteriores. Esta es experiencia que se da en todo el mundo. Y desde luego, crear títulos protectores en los grupos objetivo, donde sabemos que puede haber algunos casos graves, estamos atentos para ello. Hay otra tabla que se los puedo dejar, y ya sé, y tiene razón, pues usted, ya no me acuerdo quién, de que luego no se contestan. Yo tengo aquí la carpeta de la senadora Beltrones para contestarlo, y si fue, en su caso, una solicitud que no registré yo en lo personal, una disculpa, pero lo hacemos con todo gusto y seguridad, ¿sí? Por ejemplo, la hepatitis, que ya no es prevención, es curación. Evitar la hepatitis C ya tiene una llegada a varios estados donde se ha logrado esto, y desde luego es curar la hepatitis C y sus complicaciones. Bueno, rápidamente paso con la siguiente atención a la senadora Pineda. Sí, efectivamente, la mortalidad infantil es muy importante y hay que evitarla. Y tenemos, desde luego, y lo dije hace un año, 90,000, ahora son alrededor de 100,000 niños que durante su periodo perinatal o neonatal pueden tener infecciones en el país. Y esto termina en semanas, en meses, con la vida de un niño, que siempre es realmente una preocupación. Esto se está logrando con la reemergencia de las políticas de control sanitario en todos los centros de salud, o más bien dicho, en todos los hospitales donde nace un niño, y también en los territorios donde todavía no acuden a un hospital por uso, por costumbres o porque no hay el centro de salud. Y esto, desde luego, se asegura y se motiva esta respuesta exitosa cuando se han identificado 15,359 parteras. Se han integrado algunas de ellas a capacitación, la mayor parte de ellas, en 535 talleres, y desde luego la asistencia, se han solicitado estos talleres a desde 1,666 parteras. Es una, no voy a decir más, las mujeres saben de su significado, ojalá los hombres también, pero esta es una clave para muchos lugares donde la atención requiere ser más natural y las parteras conocen lo que es la naturaleza. La vigilancia prenatal, por ejemplo, en el Seguro Social, ha sido de cerca del 50% antes de las 12 semanas de embarazo, desde antes de las 12 semanas y durante todo el desarrollo del parto. 50% de atención de la gestación es alto. Yo todavía señalo, esto no lo logramos en los centros de salud estatales, hay que reconocerlo, pero ese es parte de nuestro objetivo. Durante la pandemia sí ha habido defunciones todavía. En este año, hasta el 31 de agosto, ha habido 167 defunciones en mujeres que se encontraban en etapa de embarazo o parto o puerperio. 98 tuvieron relación, desafortunadamente, por la COVID-19. Esto, desde luego, pues tiene que hacerse bajo una visita continua y con más libertad ahora que no tenemos la pandemia. Quisiera extender mi respuesta y en particular todo lo de los medicamentos y lo que motivó su derecho de expresar mentiras, que sea el maestro el que lo mantenga, le responda. Pero yo sí quisiera precisar, senadora Gálvez, con mucho gusto, lo advertí yo, porque por ahí me gustan los números, que iba a haber este aumento del indicador de carencia por acceso a servicios de salud. Sí lo hubo. Y tengo gente no solo conocida, sino de amistad con Coneval, y ellos también estaban de acuerdo, ella porque es una de las integrantes, de que este indicador estaba un poco difícil. ¿Y por qué? Porque se consideró inclusive ahí la afiliación institucional a servicios públicos o privados como medida de acceso, y por lo tanto ahí se deriva la dificultad. Y aunque usted lo dijo muy claramente, a mí me vale, ya sabe qué, que sea el Seguro Popular o el INSABI, hay que resolver, estoy de acuerdo. Pero eso sí, ahí
y avalado también por la acción directa del INEGI, hizo que estas cifras cambiaran porque no estaba la pregunta completa de esta variable. Dice, ¿actualmente se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular? Y el sí o no se tomó para los resultados. Sin embargo, no se metió otra de las instituciones, pues porque todavía no se conocía tal vez, o no se le dio importancia. Y entonces la palabra o la explicación podría haber sido faltante al no conocer al INSABI, y lo tomo como una deficiencia que ya se está resolviendo, inclusive con una cartilla que identifique al usuario y a la responsabilidad, no solo es usuario, sino la responsabilidad del INSABI en todo esto, y que para el próximo censo o cuantificación de accesos a la salud pudiera esto darnos o una realidad aquí o acá, o como dijera mi amigo Benedetti, antes de hablar, nosotros tenemos que analizar con el corazón lo que se está haciendo, además de los números. Esta es mi respuesta en general. Las estrategias para garantizar el abasto, no voy a señalar algo, excepto una cosa, efectivamente, y si hubiera tiempo en la segunda, les diría desde mi punto de vista las razones para las cuales ese desabasto que veíamos como que no lo iba a haber, lo existe, y son 4 o 5 razones que por tiempo, es que compré mi reloj en Inglaterra, pero desde luego por razones o por escrito se los haría saber, porque sí es algo que no debemos dejar un solo día de atender. Por eso me he comunicado con la población todos los martes para estar conociendo parte de esta información, y desde luego se lo podría señalar yo en detalles en la siguiente ronda. Muchas gracias. Le doy la palabra al maestro Ferrer. Adelante. Con sus respuestas, maestro Juan Antonio Ferrer. Qué amable, muchas gracias. Mire, yo igual que el señor secretario, no voy a entrar en polémica con nadie, pero senadora Silvana Beltrones Sánchez, le doy respuesta a sus amables planteamientos que se me hacen muy interesantes y además muy respetuosos. Mire, hoy mismo reviso con el secretario José Luis Salomía, él es el secretario de Salud de Sonora, e instruyo aquí al doctor Alejandro Calderón Alipi para que coordine esfuerzo y veamos lo que está sucediendo en el hospital oncológico de su estado. Vemos los medicamentos hoy mismo, y si nos permite que nos da usted un contacto y le informamos en qué quedó. Hoy lo resolvemos. Esa es la instrucción que tenemos nosotros del señor presidente, de estar pendiente las 24 horas para la atención de los medicamentos. Entonces, ese compromiso se cumple, y gracias por hacérnoslo ver. Tratamos de estar en todo, a veces no se puede. Mire, el modelo de INSABI en mancuerna con la UNOPS. Yo a su pregunta diría, a ver, cuando llegamos al INSABI dijimos que había 3.485 claves, pero tengo que reconocer que 1.200 claves no estaban actualizadas. Y también tengo que reconocer que se la pasamos a la UNOPS, y la UNOPS no la encontraba. Y entonces la UNOPS compró alrededor de 1.100 claves. Y el INSABI, junto con Hacienda y la Función Pública, el Seguro Social, el ISSSTE, la SEDENA y la CEMAR, salimos al mercado mundial a buscar los medicamentos. Pero yo le quiero decir algo con honestidad. El mundo con la pandemia estaba contraído, no estaba produciendo medicamentos. Y también recordará que hace como 3 años y medio, un tifón acabó una planta que producía medicamentos muy importantes para el mundo, que produce sal. Mire, ese tifón acabó con ese laboratorio, lo cual inclinó a que solamente haya en el mundo un oferente, que ese es un gran país, que se llama China. Entonces todos nos abocamos a comprar
lo que producen en China. Nosotros, con el apoyo del gobierno federal, de ustedes como senadores o el Congreso de la Unión, hemos hecho puentes aéreos entre China y México, y es como hemos hecho el abasto de medicamentos a este país. Por eso hace un rato reconocía yo la intervención de los embajadores. No hemos cesado en la búsqueda de medicamentos. A quienes se preocupan por los medicamentos y que le agradecemos, le decimos que hemos comprado el 96% de medicamentos en el mundo, ya los tenemos. Si yo digo que en el abasto vamos a más de un 50%, además les voy a decir algo con todo respeto de muchos y perdón por la acusación a muchos. Miren, los medicamentos se entregan por un programa que establecen las propias entidades federativas, las instituciones, porque después se los roban. Lo lamento decir así, se los roban, los comercializan en farmacias y no somos inocentes. Se los roban llegando al Estado, se los roban llegando al almacén, se los roban llegando al hospital. Por eso las instituciones buscan un control y estamos haciéndolo, senadora. Créame que estamos construyendo con la Secretaría de Salud no una plataforma digital, un ambiente digital que nos permita una trazabilidad. Nuestro reto es llegar al paciente. Todos los que estamos en este gran salón estamos conscientes que a donde debemos llegar es al paciente. Y yo, con todo respeto, y no es respuesta grosera de ninguna manera, yo no quiero acabarles con datos. Los datos y mis estadísticas pues son para aquí enfrente de ustedes. Tenemos que tener la capacidad de ver la última milla a donde llegan a los pacientes los medicamentos. Hemos sido incapaces de lograr eso. ¿Por qué? Porque así estaba la ley. Crearon una ley a modo, crearon una reglamentación a modo que permite hacer muchas truculencias. Pero vamos a trabajar juntos. Por eso yo decía hace un momento en mi intervención, ayúdenos, síganos ayudando. Doy respuesta a lo que decía el senador Pech en cuanto a recursos humanos. Miren, el crecimiento del PIB en salud es de mayor presupuesto. Gracias a ustedes, porque el año que viene, en el 2022, vamos a tener un 24% más de presupuesto. ¿Qué hacen las entidades con un mayor techo financiero? Pues van a solicitar, senador Pech, doctor, van a solicitar mayores recursos humanos, van a solicitar mayor medicamento y mayor material de curación. De eso se trata. Por eso decimos que los resultados se dan cuando trabajamos juntos. Miren, las estrategias de modificación de modelos de salud en el mundo no se logran de un día para otro. Sería, ahí sí, lo digo yo, seríamos mentirosos de tratar de engañar a ustedes como senadoras y senadoras de que mañana se va a cambiar el modelo de salud de este país. Eso es mentira. Los países se tardan 2 décadas, se tardan 30 años y hasta 40 años. Véanlo y revísenlo en Brasil con más médicos, lleva 23 años y todavía no concluyen. Colombia. Ahora, ¿a dónde debemos de fijar nuestra vista? Nuestra experiencia o la experiencia más bien de esos países, a Inglaterra, a Francia, a Dinamarca, donde los servicios de salud son gratuitos, pero que son modelos consolidados. Por eso yo le digo una cosa, y seria, sobre el modelo de descentralización iniciados en los años 90, no significó lo mejor para la salud de México y los mexicanos. Yo les puedo decir, hemos recorrido todo el país y ese modelo que está instrumentado no funciona. Miren, son 2 visiones diferentes. Nuestro proyecto de federalización de los servicios de salud nace desde el enfoque de atención primaria en salud, avalado por la Organización Mundial de la Salud, avalado por la OPS. ¿Qué es esto? Es una estrategia probada que da resultados, pero vuelvo a repetir, da resultados cuando nos unimos
todas y todos. ¿Por qué da resultado? Porque es un enfoque de prevención y promoción a la salud. Ahí estriba que esto sea exitoso para el pueblo de México y sobre todo para que sea en favor de la gente. Se los digo, hacia eso apostamos. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le pregunta qué va a hacer, dice, lo que ha funcionado en este país, lo que se sostiene es el modelo IMSS-Coplamar. Así queremos hacer la atención de salud. ¿Que cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. No lo vamos a hacer a la fuerza. Nosotros estamos hablando con cada uno de los secretarios de salud, con el personal de salud, con los señores gobernadores, y el que se quiera adherir a esto es voluntario, es por el bien de la gente. Y les digo una noticia, hemos encontrado una aceptación de muchos gobernadores que ya están dispuestos a hacer un modelo de salud en la propuesta que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es con la ayuda de todos. Senadora Cora Pineda, usted me decía de su estado, Nayarit. Igual yo le digo que vamos a atender hoy mismo ese hospital oncológico. Ahorita el doctor Raúl Peña se pone de acuerdo con, yo le llamo al señor gobernador, a su antiguo senador de aquí, bueno, sigue siendo senador creo ya, pero es gobernador, a Miguel Ángel Navarro. Me pongo de acuerdo con él que Raúl Peña, que es el director médico del INSABI, se ponga de acuerdo con el secretario de Salud y resolvemos ese problema. Para eso estamos. Hoy mismo, si usted le permite a Raúl Peña su contacto, le informo de cómo vamos. Para quien me pidió lo de abasto de medicamentos, miren, la verdad, el tema de abasto de medicamentos es muy amplio, senadora Cora Pinedo. Mire, los grupos terapéuticos, como se dividió la compra, son 23, aunque nosotros, por grupos terapéuticos, para hacerlo más fácil hacia las entidades, también tenemos dividido los oncológicos, lo de tuberculosis y todo. Se lo doy por escrito, es muy amplio, pero está detallado los millones de medicamentos que se adquieren, los millones de medicamentos que se suministran y los millones de medicamentos que se deben suministrar conforme a un calendario. ¿Qué les señalo en esta comparecencia hasta ustedes? Aquí dijimos que era jurada la verdad. Nosotros lo que hicimos fue una estrategia de comprar medicamento no al 31 de diciembre de 2021. Ya compramos medicamentos hasta el 31 de junio del 2022. Por eso lo digo claramente. Miren, si no tenemos el acompañamiento de las leyes y los reglamentos que ustedes aprueban aquí, no podemos hacer nada. Si no tenemos el acompañamiento de Hacienda, no podemos hacer nada. Si no nos apoya la función pública para hacer todos los procesos de adquisición, nos vemos impedidos a realizar lo que todo mundo estamos buscando. Entonces, aquí es una situación donde hemos hecho lo mejor que podemos hacer en favor de la gente. Gracias a ustedes, yo les diría que cualquier cosa que quieran preguntarme, estoy a la orden. Están aquí mi equipo de trabajo, está Alejandro Calderón, está Joaquín Molina, Candelario Pérez Alvarado, Raúl Peña, Víctor Lamoyi, y hoy no está aquí Carlos Sánchez Meneses, que es el de infraestructura, porque les voy a decir algo, además se los pongo como una plática. Miren, cuando fuimos con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, a visitar que todo estaba bien, a visitar los hospitales de Baja California, les voy a decir los tres nada más para que ustedes verifiquen como senadores. Tijuana, Mexicali y Ensenada, 3 hospitales generales, revísenlo, sin clima, los cuartos de máquina desechos, los comedores y cocinas
sucios, mugrosos. ¿Cuál fue la instrucción del secretario Alcocer y del presidente de la República? Que inmediatamente se abriera un capítulo de mantenimiento de hospitales con cargo al INSABI para que se atendiera a la brevedad de eso. Con el apoyo del gobernador Bonilla, hemos atendido los 3 hospitales. No es posible que un médico le pidamos que haga una cirugía en un quirófano sin clima, a 36 grados. Yo fui la semana pasada, ya están funcionando, vamos a echar a andar los elevadores, vamos a seguir con lo que han pedido de los trabajadores de mejores condiciones para tomar sus alimentos y para preparar los alimentos de los pacientes. Lo estamos haciendo, por eso no está Carlos Sánchez, el arquitecto Carlos Sánchez aquí, pero estamos trabajando. Pero lo mismo hicimos en Colima con otro hospital y lo mismo hemos hecho en Oaxaca y lo mismo estamos haciendo con el Hospital Oncológico en Veracruz y lo mismo estamos vigilando al Hospital de Iztapalapa en el Estado de México para que hayan los medicamentos y lo mismo vamos a hacer a donde ustedes nos digan que hace falta nuestra presencia y que debemos de estar. Con el apoyo de ustedes seguramente lo vamos a hacer mejor y espero que así sea. Muchas gracias.